Hay una función que nos va a servir justamente como para interactuar con quien use nuestros programas y va a ser la función input, perdón. Esta función lo que va a hacer justamente va a ser como una pequeña interacción con el usuario y yo, por ejemplo, aquí asigné una variable X y va a ser justamente X guarda la información que me va a proporcionar un usuario. En este caso, yo le digo aquí, ingresa un número y va a ser justamente que nuestro usuario ingrese un número, no sé, 34, y muéstraselo. Entonces, ¿qué hago al correr programa? Me corre esto. Me pide que ingrese un número. Es como que una pequeña interacción del usuario. Se va a seguir compilando esta celda hasta que ingrese un número. Y porque justamente está diseñado para eso. Y también le voy a pedir que me lo muestre. Ustedes lo pueden correr, completen esto con su input, con la función input. Ahora, una parte muy importante van a ser los condicionales de sus textos. Los condicionales van a ser pedazos de instrucciones de código que van a correr solamente si se cumple una condición. Vamos a usar operadores lógicos, que estos creo que ya las han visto desde la prepa, que van a ser mayor que, menor que, mayor igual que, menor igual que. Igual, ¿qué quiere decir esto? Que va a comparar si una entrada es igual a la otra. Si no, no se cumple y es falso. Estas operaciones, ¿qué pasa? Van a devolver, ¿se acuerdan de los booleanos? El que es verdadero y falso. Estas operaciones van a devolver exactamente eso. Van a comparar dos cosas y si se cumple esa condición, va a seguir el código. Si no se cumple, va a arrojar que es falso. Por ejemplo, yo aquí les estoy poniendo, si X es igual a 5 y Y es igual a 4, y asigné esta información en estas variables, y aquí yo le estoy diciendo, si X es mayor o igual que 5 y Y es igual a 4, ¿qué va a pasar? Pues me arroja que es verdad. Pero ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, ahora le pongo que es Y, que compare que Y sea 5, pues es falso, ¿no? Pues porque Y no es 5. Yo indiqué que Y es igual a 4 y me está diciendo, estoy diciendo aquí, en esta pequeña línea de código, que me compare si X es mayor o igual a 5 y que Y sea exactamente igual a 5. Y como no se cumple, pues me arroja falso. Y si yo le pongo que sea 4, como yo asigné el valor de 4, pues me arroja verdadero. Entonces, también aquí en este pequeño celda, les pido que completen con una condición de if, que me hagan así algo sencillo. ¿Qué es el if? El if va a ser como que nuestra primera estructura condicional. Si el valor booleano de mi línea da como resultado la condición dentro del if, se va a ejecutar este bloque. El if es justamente así como que yo estoy diciendo sí, es un sí solo. No es un sí solo sí, pero sí es un sí solo. Es como el sí de un solo lado. El if, la sintaxis justamente va a hacer, invoco la función if, la condición entre paréntesis, dos puntos, recuerden siempre, y yo al momento de escribir estos dos puntos, automáticamente me va a bajar a un renglón con espacio. ¿Qué es este renglón con espacio? Este renglón con espacio se llama indentación. La indentación en todos los lenguajes de programación es ultra fundamental, es súper importante. Sus códigos no van a compilar si no respetan la indentación que les marca, el orden que deben de seguir. ¿Por qué digo de orden? Porque justamente este pequeño espacio representa que todo lo que esté después está relacionado con mi if, todo este proceso. Y es una forma de la indentación de marcar procesos. Ahorita solamente tengo un if, pero hay códigos que tienen 20, 30, n ifs, y entonces es muy importante respetar esto, el espacio, la indentación. Yo puedo seguir escribiendo n códigos, y hasta que no termine yo de escribir todo lo que tenga que relacionado con mi condicional, no puedo regresar a donde estaba, a la indentación original. Por eso es muy importante siempre que respeten sus indentaciones. Está también el if, que es una estructura que puede funcionar en conjunto con el if. Su funcionamiento es sumamente similar. Ahora, también va a estar el else. El else va a funcionarme para los casos. Por ejemplo, yo voy a poder comparar con if y decirle, en este caso,
hace esta cosa dentro del código. Y ahí yo voy a ocupar el else para como finalizar esta estructura. Le digo, cualquier otro caso, hace esto. En sí voy a declarar las condiciones, o sea, el else funciona básicamente si no funcionan las condiciones en el if. Funciona para todo el resto de casos que no estoy especificando dentro de mis condicionales anteriores. Sé que suena un poquito rebuscado, pero véanlo justamente como dijo su compañero, como cosas de ramas. Vamos a tener nuestra rama principal y vamos a tener pequeñas ramitas. Y después vamos a tener otra rama que diga, bueno, si no está aquí dentro de las siguientes ramitas, haz esto. Entonces, justamente, también hay otro tipo de operaciones que son un poco más complejas, como el o, el y el no. Justamente, creo que lo han visto, así una operación que diga de si, no sé, si x es igual a 4, como yo dije arriba, y es igual a 5, ¿qué pasa? O, por ejemplo, también si X es un valor y Y no es otro, haz esto. O sea, son expresiones lógicas y todas van a devolver booleanos de verdadero o falso para justamente poder seguir las operaciones. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo. No respeto esta indentación. Me va a marcar un error, me dice, aquí estamos esperando una indentación después del if. Y esto siempre va a pasar, y es muy común en los códigos, que a veces se te vaya una indentación y no la pongas. ¿Y qué te está diciendo este error de mensaje? Que aquí está esperando el programa, el compilador está esperando una indentación que no la estoy cumpliendo. Y así funciona con todos. Y también, siempre que, no sé si han visto en los memes que dicen del punto y coma, pues así Python con los 2 puntos. Si yo pongo nada más el if así sin los 2 puntos, me dice que aquí está esperando unos 2 puntos, porque así es la sintaxis de la condicional, de todos los condicionales, del if, del elif y el else. Entonces, pues justamente vamos aquí al ejemplo. Yo asigno, le digo a x1 que guarda la información de true y x2 es falso. Entonces, yo aquí le estoy diciendo que me muestre v1 y v2. ¿Qué pasa? Pues está en falso. ¿Por qué? Porque no he asignado estas variables, ¿verdad? Entonces, pues vamos a hacer estos como que pequeños pasos lógicos. Si yo le digo que me imprima V1, está bien. Si yo le digo ahora que me imprima X1 y X2, ¿qué pasa? Pues justamente está haciendo este proceso de booleanos, que verdadero y falso es falso. Entonces ahora vamos a hacer el ejemplo de un poquito de los condicionales que vimos. Vamos a pedir aquí, usa la función de random, que vimos que me generaba un número aleatorio del 1 al 5, y vamos a decirle, ok, x va a ser cualquier número aleatorio del 1 al 5. Y vamos a decirle, si x es igual a 1, recuerden que no sabemos qué número me va a generar. Entonces, pues podemos trabajar con las posibilidades de 1 a 5. ¿Qué le vamos a decir? Si x es estrictamente igual a 1, me muestras un mensaje que diga, soy el número 1. Si x es igual a 2, me dice soy el número 2. En cualquier otro caso, por eso es el else, que me imprima otro. Entonces vamos a correr este programa. Espérame. Sí, cierto, me faltó importar la librería. Y justamente estoy importando aquí la librería como RD. Entonces, yo importo la librería y yo le digo, pues este es el programa. Lo corro y quién sabe qué número me mandó, pero me mandó uno que no es ni 1 ni 2. Y entonces, ¿qué pasó? Corrí este programa y pasó secuencialmente. Pasó mi primer condicional. Vio que no era 1, entonces pasó al segundo paso. Vio que no era 2 tampoco y pasó al tercer paso. Y ahí fue donde cayó este caso, que me imprimió otro. Y entonces aquí me dijo justamente que ese número fue 5.
Yo lo vuelvo a correr y me salió el 4 y me sigue imprimiendo otro. Yo lo vuelvo a correr y me volvió a salir el 4. Recuerda que son números aleatorios. Ahora sí, por ejemplo, corrió el primer paso, vio que no es 1, se fue al siguiente y aquí sí se cumplió. Entonces, ¿qué hizo? Aquí se cortó el programa, me imprimió que es el número 2 y me imprimió el número. Se saltó directamente aquí mi else. ¿Por qué? Porque funcionó mi programa en el segundo caso. Así funcionan básicamente los condicionales.